Como os decía, he adaptado un poco la estructura de la sesión al contexto en el que nos encontramos, cada uno desde nuestra casa. ¿Qué vamos a abordar en esta tarde? Pues he pensado abordar 7 puntos. El primero, que sepáis quiénes somos y cómo entendemos la innovación, qué es la personalización del aprendizaje para nosotros, cómo definimos el sistema EBI de personalización del aprendizaje, cuáles son los niveles de concreción del sistema EBI en el Colegio Santa María la Blanca, una de las herramientas que utilizamos, que es el acompañamiento al aprendizaje de los alumnos, cómo estamos desarrollando el aprendizaje en el contexto actual y unas consideraciones finales que irán unidas también al coloquio posterior a la sesión. Bueno, ¿quiénes somos y cómo entendemos la innovación? Bueno, quiero compartir con vosotros una visión de la educación centrada en la personalización del aprendizaje. Es una nueva mirada a la persona para transformar el proceso del aprendizaje. La Fundación Iruaritz Lezama es una fundación sin ánimo de lucro cuyo fin es la formación y el desarrollo de la persona en el mundo del trabajo. El presidente es don Luis Lezama, es un sacerdote, escritor, periodista, promotor de la formación y del trabajo y también impulsor de la innovación educativa. La fundación, para alcanzar sus fines educativa, persigue cultivar los campos de la enseñanza y la investigación. Hace 14 años, don Luis Lezama, consciente de las nuevas necesidades del siglo XXI, los grandes cambios de la sociedad y el alto índice de abandono escolar que existía en nuestro país, contactó con algunos profesores interesados y preocupados por la situación e interesados en la mejora educativa. Cada fin de semana se reunían para reflexionar sobre una nueva propuesta educativa que ayudara a los niños y a los jóvenes a desarrollar sus capacidades, a estimular sus destrezas y a descubrir sus motivaciones y talentos para hacerles capaces de ser responsables tanto de su vida personal como la responsabilidad que tienen en la sociedad. Es casi como comienza el proyecto de Santa María la Blanca. Es un proyecto en el que participan parroquia y colegio, que mantienen una estrecha colaboración desde su respectivo campo de actuación. El Colegio Santa María la Blanca es un centro concertado situado en el norte de Madrid, donde estudian unos 2.300 alumnos de entre un año, que empiezan en lo que llamamos escuelita, hasta segundo de bachillerato, y tenemos también un ciclo de formación profesional de grado medio de panadería y repostería. El Colegio Santa María la Blanca tiene 5 principios que solo voy a enumerar brevemente: la catolicidad, la integración, es un centro concertado de escolarización preferentemente para alumnado de discapacidad motórica, también nos llegan muchos alumnos con dificultades de aprendizaje. El bilingüismo, la tercera parte del horario o lectivos en inglés. Especial atención al tiempo libre. Tenemos programas de actividades para dar respuesta a esas motivaciones, esos intereses de los alumnos, que lo recogemos en un programa que llamamos academias. Y la innovación educativa. La innovación educativa está centrada, como os digo, en un sistema de personalización de los procesos de aprendizaje denominado sistema EBI. Es así como surge el sistema EBI, ¿no? El proyecto EBI como una respuesta a la misión de la Fundación Lezama y unas inquietudes de esos profesores iniciales que empezaron el proyecto con don Luis de Lezama, Santa María la Blanca. Bueno, el Colegio Santa María la Blanca cuenta con un departamento de innovación. Es un departamento de innovación singular y yo creo que la fuerza que tiene el departamento de innovación es que está muy extendido por todo el colegio. En el departamento de innovación estamos 3 personas, 2 a tiempo completo y una a media jornada, y además lo interesante es que hay 16 profesores que están repartidos en las distintas etapas, pues una en escuelita, 5 en infantil, 6 en primaria, 3 en secundaria y 2 en bachillerato, con los que nos reunimos semanalmente y hay un tránsito de preocupación por el aprendizaje de los alumnos desde el profesor al Departamento de Innovación y desde el Departamento de Innovación, desde el núcleo del Departamento de Innovación al profesorado. Hay una gran comunicación. La misión que tenemos como Departamento de Innovación en el colegio es, por un lado, descubrir, hacer visibles los talentos de nuestros docentes y compartir las buenas prácticas que desarrollan, estar al servicio de la comunidad educativa,
tanto del equipo directivo como de los profesores, como de las familias. Acompañar, esto es muy importante. Es muy importante en nuestro sistema pedagógico tanto el acompañamiento que hacen los profesores como los alumnos, como el acompañamiento que hacemos desde el Departamento de Innovación y desde las subdirecciones al profesorado. Los profesorados, el profesor junto con el alumno son los protagonistas del aprendizaje. Les acompañamos en el diseño y validación de nuevas experiencias de aprendizaje y les orientamos cuando es necesario y estamos a su disposición. Tenemos muchísima conexión con todo el profesorado. El cuarto punto importante de cómo entendemos la innovación en el colegio es pues la innovación y el desarrollo, ¿no? Implementar e investigar nuevas propuestas de aprendizaje. Gestionamos también el conocimiento. Pensamos continuamente qué herramientas nos pueden ayudar a gestionar mejor todo el conocimiento que se va desarrollando en esta comunidad educativa tan grande como somos el Colegio Santa María de la Blanca. Además de tener una misión como Departamento de Innovación en el colegio, somos conscientes de que tenemos también una misión en el sistema educativo, una misión que trata de difundir, de compartir experiencias de aprendizaje y las buenas prácticas, organizando pues, foros de innovación. Tuvimos la suerte de que César participó en el último foro que tuvimos en octubre, participando en formaciones que nos avisan pues, de distintos entornos, pues, de comunidades autónomas, de los CRIP de aprendizaje, entornos de universidades. Cuando nos avisan para alguna formación estamos disponibles. También organizamos nosotros nuestras propias formaciones que llamamos semillas de formación, que son cursos monográficos sobre herramientas del sistema, y también tenemos un proceso de formación de equipos directivos para implementar el sistema en otros entornos. O sea, ahora mismo estuvimos 3 años trabajando con un colegio en Orense y ya tienen implementado el sistema EBI, y cuando nos reunimos con ellos casi se sienten más EBI que nosotros, ¿no? Es increíble cómo han ido asimilando en su entorno pues, la personalización del aprendizaje. Muy importante para nosotros colaborar, establecer redes de colaboración. Sí, hemos establecido redes de colaboración pues, con distintos centros educativos, aprendemos mucho de otros, hemos participado al final de un proyecto de investigación también que está liderando César y también la Universidad de Extremadura y la Autónoma. Para nosotros es siempre muy positivo colaborar con otros. Sabemos que el crecimiento y el desarrollo viene de esa posibilidad de establecer redes de colaboración. Por otro lado, aprendemos, ¿no? Estamos siempre también aprendiendo, buscando qué nuevas metodologías se están desarrollando, si las podemos integrar en el sistema. Estamos en un proceso de mejora continua y de aprendizaje continuo. Bueno, ahora me gustaría un poco parar y haceros pensar, ¿no? Haceros recordar en cómo ha sido vuestro aprendizaje, vuestra experiencia de aprendizaje. Que penséis en alguna experiencia de aprendizaje que haya sido especial para vosotros. Que recordáis alguna experiencia de forma especial, que os ha ayudado a aprender de una forma significativa y que tenéis guardado en vuestro baúl de los recuerdos de una forma especial, con una especial emoción. No tenemos tiempo para que la pongamos todos en común, que sería lo ideal, pero sí que me gustaría que a medida que vaya haciendo las preguntas que voy a realizar, penséis si os sentís identificado con algunas de estas preguntas. ¿Fue una experiencia que me ayudó a comprenderme mejor a mí o a otros? Quizá fue una experiencia que conectó con mi forma de aprender. ¿Me la propuso un docente al que respetaba y que me respetaba? ¿Era un profesor apasionado con lo que hacía? ¿Pude tomar decisiones? ¿Comprendí mejor el mundo que me rodeaba? ¿Me ayudó a visualizar o proyectar el futuro? ¿Había tiempo para preguntar? No importaba equivocarse, lo importante era aprender. ¿Fui un sujeto activo del aprendizaje? ¿Colaboré con otros? Bueno, imagino que cada uno os habréis sentido identificados con distintas situaciones que he nombrado. Cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos tenemos motivaciones, tenemos habilidades, tenemos intereses diferentes.
Me queda claro que todos aprendemos de forma diferente. Bueno, el mundo en el que nos encontramos es el mundo que se caracteriza por la sociedad de la información y del conocimiento, y es un mundo en el que la comunicación, la información ha hecho que todo varíe, ¿no? Se han diversificado los contextos, los agentes, los tiempos y las formas en las que se aprende. Estamos ante un nuevo escenario político, económico, cultural y social. La inteligencia artificial, la biotecnología, el big data, la infotecnología cada vez están más presentes. Es un mundo que cambia continuamente y nos preguntamos, ¿hacia qué mundo caminamos? ¿Somos capaces de descubrir cómo será el mundo dentro de 20 años, cuando los niños que este año, con un año, han empezado en la escuelita de nuestro colegio, por ejemplo, cuando lleguen esos niños a la universidad o empiecen a trabajar, si en el último mes, en un poco más de un mes, hemos tenido tantos cambios que nos hemos tenido que adaptar, que no nos podíamos ni imaginar, somos capaces de prever cómo aprenderán los niños y los jóvenes dentro de 20 años. Un niño que está empezando, que se escolariza hoy, sabemos cómo aprenderá y qué competencias necesitará para desenvolverse en un mundo dentro de 20 años. Bueno, solo somos capaces de intuir, como en esta imagen de este iceberg, cómo será el mundo del futuro, pero en gran medida está oculto para nosotros. Muchas de las profesiones que se desarrollarán en el futuro todavía no existen. Muchas de las profesiones que existen ahora desaparecerán. Los cambios cada vez son más rápidos y, aun utilizando nuestra imaginación, no somos capaces de predecir cómo evolucionará el mundo. Lo que sí somos capaces de identificar son las habilidades que ayudan hoy a nuestros alumnos y que posiblemente les ayuden en el futuro a desenvolverse. Pues habilidades como la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación y la adaptabilidad son imprescindibles. Bueno, hoy más que nunca sabemos, y lo hemos comprobado con la actividad que os he propuesto antes, que cada persona es única y repetible, cada niño, cada persona aprende de forma diferente. En la sociedad actual, los niños y los jóvenes necesitan encontrar un sentido personal a por qué aprenden y para qué aprenden dentro del contexto escolar. Estamos ante una nueva ecología del aprendizaje, que ya os habrá hablado César, porque esta idea la he rescatado de César, y se han diversificado las necesidades y los contextos de aprendizaje. No solo aprendemos en el colegio y la universidad, como podía pasar hace 30 o 40 años, sino a lo largo de toda nuestra vida. Han surgido nuevos facilitadores del aprendizaje, como Internet y los dispositivos móviles. Han surgido nuevos recursos, nuevos instrumentos para aprender, nuevos lenguajes, nuevos formatos. Es necesario profundizar en lo que significa aprender en un contexto formal obligatorio. Es necesario un cambio en el fondo y en la forma. Es necesario un cambio sistémico. Y nuestra respuesta es la personalización del aprendizaje. Pero permitidme que os cuente qué es para nosotros la personalización del aprendizaje a través de un cuento. Bueno, el cuento que hemos escrito para intentar explicar lo que significa para nosotros la personalización del aprendizaje se llama Dress Code para jóvenes del siglo XXI. Cuentan que un día, en un lejano reino, un rey sintió que los retos que estaban por llegar para conquistar el mundo del futuro eran complejos, inciertos, volátiles y ambiguos. Los jóvenes de su reino necesitarán un vestuario que les permitiera afrontar ese escenario buca. Decidido a hacerlo mejor, llamó a 3 reconocidos sastres y les planteó el reto. Diseñen el mejor vestuario para que nuestros jóvenes puedan vivir en el futuro. El primer sastre reunió a un consejo de sabios y les preguntó: ¿qué es el mundo del futuro? ¿Qué tendrán que hacer los jóvenes en ese mundo? ¿Cómo vivirán? Los sabios, durante días encerrados, dieron con la respuesta y este modisto pudo fabricar un traje que les sirviera a todos. Estaba convencido. Con este traje todos los jóvenes podrían dar respuesta a ese mundo. El segundo sastre, por su lado, pensó: analicemos a los jóvenes. Así que reunió a un numeroso equipo de expertos en diagnóstico para que elaboraran instrumentos y recogieran datos que sirvieran para ir haciendo un traje a medida a cada joven. Cada joven tendría el traje que los expertos decidieran que cada uno necesitaba.
Por su lado, el tercer sastre tuvo claro desde el principio que necesitaría varios tejidos, patrones, hilos, diferentes prendas. Necesitaba ayudar a los jóvenes a conocerse, a pensar sobre ese mundo buca del que hablaba el rey y a decidir qué querían hacer en ese mundo, para que así fueran ellos mismos quienes fabricaran sus ropas, eligiendo y decidiendo, experimentando, ayudándose unos a otros, consultando con expertos. Cada uno construirá su propio vestuario para andar por ese nuevo mundo. Para nosotros, esto es la personalización. Cada uno, cada joven, cada alumno, cada niño construirá su propio itinerario personal de aprendizaje. Bueno, ¿qué es la personalización del aprendizaje? Pues es una vía, una herramienta que puede permitir a los aprendices del siglo XXI que atribuyan sentido a lo que aprenden en su formación. Es un medio que permite disminuir esa ruptura entre docentes, contenidos y alumnos, y al aprendiz le permite dar sentido personal a los contenidos porque le ayuda a entenderse mejor, a comprender su historia, a proyectarse en un futuro y a comprender y a poder actuar en la realidad. En este marco de la personalización, nosotros definimos el sistema EBI de personalización del aprendizaje como un sistema pedagógico, no es una metodología, es un sistema basado en la personalización de la enseñanza, que busca como punto de partida la comprensión de las motivaciones, conocimientos, habilidades de cada alumno para lograr en cada uno de ellos un aprendizaje significativo y un crecimiento personal que desarrolle el máximo potencial de cada uno. Este sistema ha sido desarrollado en los 10, 11 últimos años en las aulas de nuestro colegio, gracias al compromiso de toda la comunidad educativa, a través de un continuo proceso de investigación-acción. Se ha podido documentar y sistematizar en un documento que se llama Las bases psicopedagógicas del sistema EBI. Por ahora no las hemos publicado, pero en ese documento queda recogido pues los criterios, principios, competencias, marco teórico y los niveles de concreción principales del sistema. Bueno, os he mandado ya en el documento que os hizo llegar César, hablábamos, que voy a pasar un poquito por encima porque si no, no voy a poder abordar otros temas, de que el sistema se basa en dos criterios y en 4 principios. Los criterios son el perfil de aprendizaje y las relaciones significativas. Somos conscientes de que cada persona nos definimos por una forma de aprender diferente, tenemos diferentes motivaciones, estilos, inteligencias. Al conocer a cada alumno y sobre todo al ayudarse a conocer a cada alumno, que esto es un paso que hemos dado, no nos importa solo conocerles, sino que ellos lleguen a conocerse mejor, tenemos tenemos posibilidad y capacidad de ofrecer diferentes alternativas que amplían la posibilidad de tomar decisiones por parte del alumno, para que construyan ellos su itinerario personal de aprendizaje. Por otro lado, las relaciones significativas, creemos que todo acto educativo debe facilitar la construcción de relaciones significativas. Consideramos que el aprendizaje escolar es clave en el aprendizaje escolar establecer la diferencia entre lo que el alumno puede hacer y aprender por sí mismo y lo que es capaz de hacer y aprender en la relación con otros, ya sea el profesor, sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa o el entorno. Estas relaciones de apoyo son el motor del aprendizaje. Es un vínculo personal y de calidad entre el docente y el alumno y entre los alumnos, además de construcción de puentes y redes con otros agentes educativos, facilitan que el alumno sienta lo que aprende y pueda encontrar un sentido personal al proceso. En el sistema EBI encontramos relaciones significativas de uno a uno. Nosotros habitualmente en el sistema no tenemos clases magistrales. En las aulas, por ejemplo, si traes una aula de secundaria, bachillerato, incluso en primaria, César tuvo la oportunidad de visitar el colegio, generalmente no hay clases magistrales. Hay una situación de participación activa del alumno en el aula. El alumno o está trabajando con sus guías de aprendizaje o está realizando actividades cooperativas o utilizamos diferentes metodologías de aprendizaje. Y esto permite a esta sistematización y este trabajo de la autonomía con el alumno desde que entran en el colegio con distintas acciones, lo que permite es que el profesor pueda acompañar al alumno en su aprendizaje.
y encontrarse con él, ¿no? Facilitar esos encuentros de profesor con cada alumno, de profesor con grupo de alumnos, de grupos de profesores, de grupos de alumnos y también de los alumnos con su entorno. Consideramos muy importante no desvincular el aprendizaje escolar del entorno en el que nos encontramos, sino que busquemos relaciones con otros centros educativos, con otros agentes educativos. Estos dos criterios se concretan también en 4 principios. Estos 4 principios de aprendizaje también van a ser el marco que nos haga pensar si una herramienta de aprendizaje, un recurso, podemos integrarlo dentro del sistema o no. Los 4 principios son la planificación centrada en el alumno, que implica trasladar al alumno de forma gradual la responsabilidad de su propio aprendizaje, permitiéndoles tomar decisiones, aprender colaborando con otros, organizar sus actividades, autoevaluarse, corregir sus errores y aprender de ellos, contar con tiempos y espacios de seguimiento y reflexión personal. Por otro lado, el segundo principio es desarrollar una comunidad educativa y de aprendizaje en la que exista una comunicación abierta y fluida, pues diseñar y acoger iniciativas educativas que fortalezcan la vinculación de los alumnos con el entorno, también de las familias con el colegio. Tenemos alguna actividad en la que se concreta la participación de la familia en el colegio, por ejemplo, en padrinos de lectura, en primero y en segundo de primaria, los viernes o un viernes cada 2 semanas vienen al colegio o padres o abuelos o alumnos mayores con esos alumnos de primero o segundo de primaria para acompañarles pues en el gusto por la lectura, no solo en aprender a leer a los de primero, sino en segundo a fomentar ese gusto por la lectura. Los alumnos eligen los cuentos que quieren leer y en grupitos pequeños pues se une un padrino con 4 o 5 alumnos y van desarrollando ese gusto por la lectura. El tercer principio sería el fortalecimiento docente. Este principio lo estamos viviendo ahora mucho hoy en día en todo este nuevo contexto de aprendizaje, porque el profesor de Santa María de la Blanca es consciente de que a él, nos marca como a todos el currículum, pero las editoriales no nos marcan porque cada profesor, cada departamento diseña su programación a través de unas guías de aprendizaje que luego os contaré qué son, simplemente os lo contaré. Y esta herramienta lo que permite al profesor es ser dueño de los procesos de aprendizaje, no tenerse que guiar por una editorial o sea, nos lleva a pensar más, ¿no?, acerca de nuestra labor docente. Los docentes de Santa María de la Blanca diferenciamos 2 funciones para velar por el bienestar integral del alumno. Una sería el especialista de diferentes áreas de conocimiento, que facilita el proceso de aprendizaje. Esos son los máximos responsables de la elaboración y la gestión de las guías de aprendizaje y el acompañamiento personal del alumno en sus progresos académicos de aprendizaje. Y por otro lado está el orientador del proceso de integración y desarrollo personal y social del alumno. El orientador no me refiero solo al orientador como puede haber en todos los centros educativos, sino a una figura que tenemos a partir de primero de secundaria, que es la figura del tutor. El tutor en Santa María de la Blanca no es un graduado en alguna carrera o alguna ingeniería, sino es un psicólogo, psicopedagogo que se centra en velar por el bienestar del alumno en el colegio y facilita la comunicación entre profesores, alumnos y familias. ¿Qué implica? Pues que el tutor garantiza que cada alumno pues tenga ese seguimiento personal, tiene una comunicación muy fluida con las familias, va recogiendo todo el progreso del alumno académico en las distintas áreas, también pues va recogiendo pues cómo es el bienestar social del alumno y el bienestar emocional. Es muy significativo, por ejemplo, tuve una reunión ayer con los tutores de secundaria y es muy interesante porque les preguntaba cómo estaban los alumnos, ¿no?, cómo encontraban a los alumnos. Y varios coincidían en que ahora mismo habían empezado muy animados todo este proceso de aprender desde casa, pues algunos estaban emocionalmente ya pues cansados, ¿no? Estaban teniendo que hacer un acompañamiento emocional importante con algún grupo de alumnos porque, no sabemos lo que cada uno de nuestros alumnos está viviendo desde su casa. En Madrid como en Barcelona, pues esta situación está siendo compleja, pues
pueden tener conocidos que están enfermos o conocidos pues, que se han muerto en esta pandemia, o padres, que hay muchos padres sanitarios en el colegio que no están en casa y tienen que ocuparse ellos de sus hermanos pequeños. Y es muy importante esta figura del tutor porque, como os digo, el profesor, que sí que tiene ese encuentro y esa conexión con el alumno, pero no tiene esa profundidad de darse cuenta de este bienestar social y emocional del alumno que consigue vislumbrar el tutor, ¿no? Bueno, desde estas dos funciones de orientación y de seguimiento en lo académico se dan en todo el colegio, pero como os digo, desde primero de la ESO se especializan en personas diferentes. Bueno, el docente en Santa María de la Blanca establece un vínculo cercano y profundo con cada alumno que enriquece su identidad docente, porque al recorrer el camino de aprendizaje juntos, el profesor sigue profundizando y aprendiendo. Cuando tú tienes en nuestras citas de seguimiento, que luego os hablaré, que explicar a un alumno, a un grupo reducido de alumnos, algún problema, algún concepto, te percatas rápidamente si lo está entendiendo o no, porque no estás hablando a 30 alumnos a la vez, te estás diciendo a un alumno. Y tienes que ir dentro de ti, en tu capacidad de explicarte y en tus conocimientos, explorar para ver cómo puedes conseguir que ese alumno se entere de las dudas que tiene, ¿no? Se entere de esos conceptos que no alcanza a entender. Con lo cual, desarrollas un camino de aprendizaje paralelo al de cada uno de los alumnos, al que les vas acompañando y vas intentando ayudarles en las dificultades que encuentran en el camino. Algunas funciones del tutor que os he hablado antes, que es una figura singular del colegio y que os puede resultar de interés, es que realizan actividades de acogida del alumno, garantizan la definición del perfil de aprendizaje personal del alumno. Hemos hecho un trabajo muy interesante que hoy no os voy a poder contar en profundidad de identificar las dimensiones que nos interesa conocer de cada alumno, que llegamos a establecer 12 dimensiones, y con equipos de trabajo liderados por tutores, por especialistas en el Departamento de Orientación, fuimos elaborando instrumentos para recoger información y conocer esas dimensiones, y luego generamos una serie de informes que se recogen en una plataforma que tenemos, la plataforma de perfil de aprendizaje. Pues los tutores velan porque también los alumnos entiendan pues qué significa tener distintas inteligencias, qué significa ser autónomo o no, trabajan con ellos todas estas distintas dimensiones del perfil de aprendizaje. También desarrollan el plan de acción tutorial personal, estableciendo objetivos específicos con cada alumno, facilitan ese itinerario personal de aprendizaje de cada alumno que es tan importante para nosotros y facilitan mucho la comunicación entre los distintos agentes. El cuarto principio sería la transformación curricular, que esta transformación curricular lo que pretende es centrarse en desarrollar un currículum enfocado en el desarrollo de competencias y en el aprender a aprender, cuyo objetivo principal es que el alumno movilice lo que sabe sobre su realidad y aprenda a pensar a través de contenidos. Pues estos dos criterios y 4 principios del sistema buscan desarrollar las competencias EBI. Nosotros tenemos también en cuenta las competencias que nos marca la ley, pero estamos muy centrados en estas 6 competencias. También tratando de que los alumnos desarrollen su máximo potencial. Las competencias clave del sistema son la personal y social, que es para nosotros la competencia fundamental y más importante, la competencia, la iniciativa y la autonomía para ese desarrollo de un aprendizaje autónomo, la competencia digital está muy presente en el colegio, la competencia comunicativa, la científica y la cultural y artística. Cada una de estas competencias lleva asociadas distintas subcompetencias que cuando os enseñe un poco el horizonte de expectativas os podréis hacer una idea. Bueno, el sistema no nace del vacío, sino estamos influenciados por un marco teórico variado en el que no voy a poder profundizar, pero en el que me gustaría destacar pues, el socioconstructivismo. Tenemos como marco a la figura de Vygotsky y César también ha sido para nosotros. Cuando escuchamos a César hace varios años en un encuentro que hubo de SM, que fuimos el director del colegio, Arantxa, la anterior directora de innovación y yo, fue una luz muy importante para nosotros porque ya teníamos mucho camino andado, pero fue una luz importante con relación a la personalización del aprendizaje y también con relación
a esa toma de decisiones del alumno, ¿no? La importancia del protagonismo del alumno, que ya lo teníamos como protagonista, pero fue un redescubrimiento. Fue muy importante para nosotros ese encuentro y después de ese encuentro pues contactamos con César pues para seguir manteniendo lazos, ¿no? Y seguir profundizando en la personalización. Por otro lado, otro punto sería la teoría de las inteligencias múltiples y la enseñanza para la comprensión. Por un lado, en la cultura de pensamiento, pues las figuras de Perkins, de Schwartz y de Bloom, y por otro lado, las inteligencias múltiples, Howard Gardner y el Proyecto Cero. Y el tercer hito para nosotros importante en este marco teórico es el movimiento de escuelas inclusivas y cómo Ainscow entiende las escuelas inclusivas como una equidad en el proceso de aprendizaje, equidad que complementa a la calidad, no se riñe con la calidad. Estos 3 puntos han sido muy importantes para nosotros y lo siguen siendo en la orientación tanto de las bases del sistema como de las herramientas que van surgiendo en el sistema. Bueno, no sé si queréis hasta aquí preguntar, parar, hacer una parada, alguna puntualización. César, ¿quieres comentar algo? No, me parece, vamos, yo creo que se sigue muy bien y mejor, si te parece y todo el mundo está de acuerdo, llegamos al final y Bien. juntamos todos los comentarios y preguntas al final. De acuerdo, continúo entonces. ¿Cómo concretamos este marco, estos principios, criterios y estas competencias que queremos alcanzar? ¿Cuáles son los niveles de concreción del sistema en Santa María la Blanca? Bueno, pues el sistema se desarrolla en 4 niveles de concreción curricular y en los que se van desarrollando diversos procesos que cumplen con esos criterios y principios que os acabo de explicar y concretan así la personalización de la enseñanza, garantizando el desarrollo de las competencias. Podríamos preguntarnos, ¿cómo desarrollamos una cultura de personalización? Bueno, pues un proyecto educativo al servicio de la personalización, bajo nuestro punto de vista, moviliza una cultura de centro en la que se comparten valores como el respeto a la diversidad de las formas de aprender, la confianza en las posibilidades y fortalezas de cada alumno, la libertad y cesión del control del profesor hacia el alumno para la gestión progresiva del aprendizaje autónomo, la construcción de relaciones significativas, para este punto es clave para nosotros, la búsqueda de la excelencia personal y grupal, el máximo potencial, el compromiso con la mejora continua. Esta cultura se refleja en la configuración de las relaciones, de la organización del capital humano, en la forma de entender los tiempos y los espacios, en la gestión de la comunicación y en el desarrollo de programas educativos de centro, como son, por ejemplo, las academias que os he hablado antes o las tribus, que cumplen con los criterios de personalización. Simplemente hacer una puntualización que son las tribus, porque es una cosa muy singular. Bueno, es un programa de educación en valores como la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y la mejora de la sociedad, la mejora cívica, la tolerancia, la justicia y otros valores que son muy importantes para nosotros en el proceso de formación humana de nuestros alumnos. Por otro lado, en cuanto a la gestión de la comunicación, ayuda mucho y ha ayudado mucho en el colegio el sistema tecnológico que ayudamos, ¿no? El sistema tecnológico no es fundamental en la personalización, pero a nosotros nos ha ayudado a sistematizar los procesos. El sistema tecnológico nos permite gestionar la comunicación de todos los agentes implicados de forma eficaz, el alumno, la familia, el profesor especialista, el profesor tutor. También gestionar la información que se va recogiendo de los alumnos y sus procesos de forma sistemática, pues el perfil de aprendizaje, los itinerarios personales de los alumnos. Contar también con una serie de aplicaciones y de software que nos permite facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. Nosotros hace unos años empezamos trabajando con Microsoft y con un CRM, pero vimos que no nos funcionaba y tras este proceso de fracaso con el CRM decidimos hacer una reflexión sobre los procesos clave del sistema. Esta reflexión nos llevó a profundizar mucho en nuestro sistema y nos llevó a elegir otro sistema tecnológico que es todo el entorno de G Suite, que tienen también otros entornos educativos, que nos facilita en gran medida esta sistematización de procesos, como os digo.
Además, hemos diseñado una plataforma, como os he comentado antes, ad hoc, para poder registrar el perfil de aprendizaje del alumno para que ellos se puedan conocer. Bueno, ¿qué implica el segundo nivel de concreción, el sistema EBI en cada etapa? O sea, ¿qué implica la personalización en cada una de las etapas? Bueno, pues cada una de las competencias y subcompetencias del sistema se concretan en diferentes niveles de desempeño para cada etapa educativa. Es lo que llamamos horizonte de expectativas. Luego os voy a enseñar una breve captura de pantalla que he hecho para que veáis cuál es nuestro horizonte de expectativas. ¿Qué es el horizonte de expectativas? Bueno, pues es una visión gradual y orgánica de los diferentes niveles de desarrollo de cada subcompetencia en cada etapa del proceso educativo. O sea, esta horizonte responde a la pregunta ¿qué queremos conseguir en esta etapa respecto a esta competencia? Un horizonte de expectativas es una visión ordenada y gradual, como os decía, consensuada y común, que nos marca una dirección de la mirada hacia unos objetivos ambiciosos, pero posibles. Bueno, cada etapa va estableciendo de forma gradual sus propias expectativas que garanticen esos criterios, principios y competencias, y esto se concreta en el horizonte que os decía de expectativas. Debemos de ir, esto nos permite ir adaptándonos en el desarrollo de esas subcompetencias en cada una de las etapas y así ir estableciendo una mirada concreta en el desarrollo del aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Claro, me podéis preguntar, llegados a este punto, cuando ahora os enseñe el mapa del horizonte de expectativas, que es un marco que hemos definido, pues un conjunto bastante numeroso de profesores del colegio, ¿cómo podemos hacer real esto que es posible? Es en el momento en el que pensamos que es necesario diseñar unas herramientas que nos permitan alcanzar esos objetivos que se marcan en el horizonte de expectativas. En un principio identificamos unos facilitadores del sistema. Facilitadores pueden ser pues recursos, programas, equipos, personas, organizaciones, metodologías, y que tras un proceso de diseño, de observación y validación que solemos hacer en equipos pequeños, por ejemplo, puede ser una nueva herramienta que quiere poner en marcha un profesor, hacemos un pilotaje de esa herramienta solo en una clase, participa otro profesor de otra clase estableciendo unos criterios de observación y observando cómo va funcionando esa herramienta en el aula, después del diseño, y después hay un momento de reflexión en el que se valida, se mejora la herramienta y ya se generaliza el uso de esa herramienta, ¿no? Así, por ejemplo, hemos elaborado herramientas como los centros de aprendizaje, los rincones EBI, distintas herramientas que se van incorporando al sistema. Y el cuarto nivel que me gustaría concretar en el desarrollo del sistema en el colegio son los itinerarios personales. ¿Cómo se construyen los itinerarios personales? Pues el desarrollo de una enseñanza personalizada se materializa a través de la capacidad que tenga un centro en todos los niveles de concreción relatados, de ofrecer diversidad de oportunidades de aprendizaje que posibiliten que el alumno vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje, su itinerario personal. Como decíamos en el cuento del rey y el traje para el mundo del futuro, es el alumno el que tiene que ir construyendo su itinerario personal de aprendizaje. El itinerario para un aprendizaje personalizado se estructura en un proceso donde el alumno encuentra una variedad y riqueza de propuestas de aprendizaje, además de un plan de seguimiento personal por parte de profesores y tutores. Este seguimiento es fundamental en el sistema. Un itinerario personal de aprendizaje es un camino que se va haciendo a través de un conjunto de experiencias y de relaciones que el alumno va viviendo en el centro y busca desarrollar las competencias descritas en el horizonte de expectativas que están definidos en cada etapa. Voy a enseñaros un momento, este sería como una imagen del horizonte de expectativas. He querido grabar un pequeño vídeo, a ver si se ve bien, a ver si lo veis, ¿vale? Se va viendo, el horizonte de expectativas tiene un eje horizontal, el eje horizontal donde se encuentran las distintas etapas del colegio, que hemos hecho una metáfora de la planta, que irían desde raíz hasta fruto, raíz equivale a infantil y fruto a bachillerato, y un eje de propósitos, en el que encontramos los criterios, dos de los principios y las competencias y unidades de competencias. En ese eje de propósitos
vamos identificando en cada una de las etapas cuál es nuestra mirada, cuáles son nuestros objetivos. Como veis, es un mapa muy amplio, muy ambicioso, que no ha realizado solo el Departamento de Innovación, se ha realizado con el equipo directivo y con muchos profesores, que esto es lo importante, y se ha ido enriqueciendo, ¿no?, con el tiempo. Y como podéis ver, esas son todas las subcompetencias que tratamos de desarrollar con nuestros alumnos. Bien, pues las herramientas que os comentaba, que es el paso de cómo llevar a la realidad ese horizonte de expectativas, después de ese proceso de diseño, observación y validación, se convierten esos facilitadores en herramientas del sistema. Aquí os he indicado algunas de ellas, pues como los rincones EBI, grupos coloquiales, EBIMAT, Descubriendo, padrinos de lectura que os he hablado, paletas de inteligencias múltiples, proyectos. Algunas de estas herramientas han sido diseñadas en el colegio y no existían, otras han sido diseñadas cogiendo herramientas que ya existen y que se podían enmarcar dentro de los criterios y principios, y otras son herramientas, pues como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, que utilizan en cualquier centro, o el ABP, que también utilizan en cualquier centro. Bien, vamos a dar un paso más allá, y de todas estas herramientas que os muestro aquí, que son algunas, vamos a profundizar en una, porque es la herramienta que me comentó César que le interesaba que centrara esta sesión. Es el seguimiento de los alumnos. El seguimiento de los estudiantes en Santa María la Blanca es muy importante. Vamos a abordar en estas citas de seguimiento 3 temas importantes, que sería qué es la cita y qué tipos de citas hay, y cómo se desarrolla una cita de seguimiento. Y luego vamos a ver un pequeño ejemplo de una cita de seguimiento. Bueno, en el sistema EBI es imprescindible determinar los facilitadores que ayudan a un seguimiento y una evaluación auténtica y personalizada. Unas de las herramientas más utilizadas para este seguimiento y evaluación son la cita de seguimiento, las rúbricas y el portafolio. Una de las claves del sistema, que os he dicho desde el principio, son las relaciones significativas que se establecen entre cada estudiante y el docente. Esta interacción se desarrolla de un modo especial en la cita de seguimiento, que es un encuentro entre el docente y el estudiante en el que ambos intervienen de una forma activa, continua y dialógica. Las guías de aprendizaje y las citas de seguimiento son 2 herramientas entrelazadas en el camino de un aprendizaje significativo. La sistematización, tanto en el diseño de guías como en el uso de las mismas por parte de los alumnos en el aula, es lo que os contaba un poco al principio, que generalmente no estamos en clases magistrales, sino hay un trabajo activo por parte del alumno, que desde quinto de primaria lo realizan de forma bastante autónoma en momentos determinados, en otros momentos colaboran unos con otros a través de las citas de aprendizaje. Esto permite que el profesor a diario, en su horario y en el tiempo de estar en el aula con los alumnos, tenga un tiempo de seguimiento del aprendizaje de cada alumno a través de la cita de seguimiento. Simplemente os voy a comentar, antes de seguir con las citas, qué es una guía de aprendizaje, pero os lo voy a contar muy brevemente, porque podría estar mucho tiempo hablando de las guías. Pero simplemente que sepáis que son unos documentos elaborados por los profesores especialistas de cada materia o por los departamentos para organizar el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y tienen 2 objetivos principales, las guías: dar respuesta a la diversidad de perfiles de aprendizaje de los alumnos que pueda haber en el aula y garantizar un recorrido de pensamiento del alumno para un aprendizaje significativo del contenido. Conociendo este concepto de las guías, quiero que penséis que siempre en las citas hay una modalidad de cita que hablaremos ahora, sobre todo nos centraremos en esa, que es la cita del profesor especialista de una materia con el alumno, y luego hay otra cita, que es la cita del tutor, que cuando os hable del contexto, de cómo estamos abordando el aprendizaje en este nuevo contexto, os enseñaré alguna herramienta muy interesante que están utilizando los tutores para sus citas de seguimiento. Bueno, ¿qué es una cita de seguimiento? Es un encuentro personal que tiene como objetivo facilitar el espacio de comunicación personal y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La cita de seguimiento garantiza un seguimiento continuo. Yo este año no tengo carga docente en el colegio, solo estoy dedicada al Departamento de Innovación, pero llevo en el colegio desde hace 10 años y empecé siendo profesora de secundaria y bachillerato y he tenido muchas citas de seguimiento.
Y os diré que una de las riquezas más grandes del colegio son las citas de seguimiento, porque realmente se produce un encuentro con cada uno de los alumnos. Tú como profesor, en cada día, aunque tengas, como me decían hoy algunos profesores, 170 alumnos entre todas las clases que tienen, tú sabes cómo va cada uno de tus alumnos, tú sabes cómo está desarrollando su aprendizaje, tú sabes qué dificultades tiene, porque le sigues con regularidad, semana a semana, su proceso de aprendizaje. La cita de seguimiento favorece la comunicación entre el docente y el estudiante. Se establece, como os decía antes, escuchamos al alumno, sabemos si está entendiendo, si no está entendiendo, se establece significados compartidos en la cita, que son muy importantes. Por otro lado, facilita que se establezcan metas de aprendizaje. En una cita de aprendizaje nosotros utilizamos mucho rutinas de pensamiento para ayudarles a responder a sus propias preguntas. A veces no son capaces y les tenemos que responder nosotros. Pero no es una cita de seguimiento, no es un momento de resolución de dudas únicamente. Vamos mucho más allá. También intentamos con cada alumno que tenga claro cuáles son sus próximas metas en cuanto al aprendizaje y en cuanto a la programación de su trabajo también. Promueve la reflexión del estudiante sobre sus progresos. Claro, el alumno se tiene que preparar esa cita, el alumno le haces preguntas que les hace pensar, ¿no? Sobre su aprendizaje, se desarrolla mucho la metacognición en esas citas. También promueve la reflexión docente sobre su práctica, ¿no? Como profesor te das cuenta de qué está pasando con tus alumnos, de si están aprendiendo, si no, si tienes que pensar otro modo de llegar a ellos. Te mantiene muy activo como profesor. Todos tendemos a explicar de la forma en que entendemos, bajo mi punto de vista, y las citas de seguimiento te sacan de tu zona de confort, porque te das cuenta que a veces el alumno no lo entiende como tú lo explicas y tienes que buscar otro modo de ayudarle y otro modo de aproximarle el conocimiento. Conlleva un compromiso mutuo entre el docente y estudiante. Las citas de seguimiento no son aleatorias, no consiste en avisar a un alumno de repente a una cita. Hay un calendario de citas a principio de curso, cada profesor, dependiendo de la carga horaria que tenga con cada grupo, distribuye las citas pues, de forma individual o grupal, de forma semanal o quincenal. Los alumnos, si ven que esas citas pues, no les cuadran porque les coinciden muchas citas el mismo día, te piden cambiar la cita y se cambia, y existe ese compromiso. O sea, de tal modo que la gran mayoría de los alumnos dan un gran valor a las citas, son muy valiosas para ellos, y es curioso que cuando te cae una cita en un día festivo, te piden cómo vas a solucionar la cita suya de esa semana, porque al ser festivo no se van a quedar sin cita. Y muchas veces lo que tienes que hacer como profesor es recolocar a los niños que tuvieran cita ese día para que no pierdan la cita de esa semana, ¿no? Bueno, una cita de seguimiento es un encuentro personal que tiene como objetivo facilitar el espacio de comunicación personal apropiado para poder atender a distintas necesidades, a la dimensión personal del alumno, que tiene una influencia directa sobre su proceso de aprendizaje, sus motivaciones, sus expectativas, aspectos relacionados con el progreso académico, que garantizan un seguimiento continuo y una evaluación continua, favorecer la retroalimentación al estudiante, resolución de dudas, adaptación de tareas, establecimiento de metas, aspectos relacionados con la competencia del aprendizaje autónomo. Como veis, para nosotros no solo nos parece importante que el alumno sea autónomo, sino que lo trabajamos continuamente con él, y en las citas es un momento en el que trabajar ese desarrollo autónomo, en la capacidad que tienen de ir eligiendo, porque a veces se les da actividades entre las que pueden elegir, la capacidad que tiene de planificar su trabajo, de replanificarse si se ha quedado atrás. Tened en cuenta que nosotros en secundaria y en bachillerato y los últimos cursos de primaria también, no tienen los alumnos por qué examinarse el mismo día o hacer la presentación de un trabajo el mismo día. Les vamos dando opciones, ¿no? Poco a poco, pues se les empieza a dar entre dos fechas que puedan elegir para que puedan seguir su ritmo de aprendizaje. Unos tardan más en hacer una guía, otros tardan menos. Cuando van pasando los años a final de secundaria y en bachillerato, bueno, a final de secundaria eligen en una semana o en 15 días en cuándo se van a presentar a un examen, y luego ya en bachillerato tienen todavía más margen, más flexibilidad en la decisión de cuándo se quieren examinar, ¿no? Vamos poco a poco intentando que se vayan responsabilizando de su proceso de aprendizaje. Existen distintos tipos de citas.
pues si nos fijamos en cuanto al número de alumnos, pues existe la cita individual, ese encuentro de 1 a 1, del docente con el alumno o también se da del tutor con el alumno. Esas citas de seguimiento grupales, en asignaturas, por ejemplo, que solo tienen 2 horas semanales, no funcionan las citas individuales porque si tenemos grupos de 30 a 33 alumnos, no puedes ver a 15, 17 alumnos en 1 hora, en 50 minutos. Suelen funcionar más las citas grupales, citas de seguimiento grupal. Estos grupos de alumnos, pues a veces se realizan aleatoriamente, a veces se realizan agrupaciones por intereses o por niveles de las actividades que están haciendo. Los grupos son variados, dependiendo de la asignatura y del curso. También hay citas de seguimiento que realiza, como os decía, el profesor o el tutor. Otras citas de seguimiento dependiendo del lugar. Las presenciales, seguimos teniendo ahora muchas citas de seguimiento virtuales y es curioso porque el modelo de citas de seguimiento que teníamos desde cuarto, quinto de primaria, toda secundaria y bachillerato, esos encuentros con un alumno con grupos pequeños, ahora mismo lo ha heredado todo el colegio. Es decir, que desde las de escuelita que tienen una vez a la semana una cita de seguimiento, se conectan un cuarto de hora con un grupito reducido de alumnos, con 5 o 6 alumnos, hacen lo mismo en infantil, en primaria ya tienen, pues los alumnos tienen como 7 o 8 conexiones a la semana con tutor, cotutor, profesores especialistas, auxiliares de conversación y siempre en grupos. O sea, esto ha sido curioso porque al estar acostumbrados a hacerlo en el colegio en otras etapas, hemos visto que enseguida este nuevo contexto de aprendizaje nos llevaba a establecer citas de seguimiento grupales, que no iba a funcionar una reunión de 30 niños por Zoom o por Meet para hacer un seguimiento. Y hemos tendido a transferir lo aprendido en unas etapas a otras etapas. También existen citas de seguimiento en función de la etapa y el curso y citas de seguimiento en función, como os decía, pues del nivel de autonomía de los alumnos. La estructura de una cita, bueno, la hemos querido estructurar así, las citas al principio pues no tenían todo este marco teórico, como si dijéramos. Era todo como iba surgiendo y se iba desarrollando cuando empezamos en el colegio, pero poco a poco hemos ido definiéndolo, ¿no? Y vemos que hay 3 momentos importantes en una cita: la preparación, el desarrollo y el cierre de la cita. En cuanto a la preparación, pues hay una calendarización de las citas a principio de curso, como os digo, tanto por parte del estudiante con cada uno de los docentes. El estudiante tiene que preparar la cita, sabe que va a tener un encuentro con el profesor, tiene que llevar su programación al día, tiene que preparar sus dudas, tiene que pensar posibles hechas de evaluación si le toca evaluarse. El profesor pues genera los indicadores de evaluación de la cita, tiene que conocer el perfil de aprendizaje del alumno. Al principio, claro, a lo mejor se tiene que guiar por la plataforma que os digo, donde se han ido recogiendo esos informes del perfil de aprendizaje del alumno, pero poco a poco, pasadas 3 o 4 semanas, el profesor va conociendo muy bien al alumno y va conociendo cuáles son sus dificultades, pero tiene que caer en la cuenta qué citas va a tener ese día para pensar cómo va a poder ayudar y acompañar a esos alumnos. Tiene que ir conociendo cómo es la evolución de cada alumno, ¿no? En el desarrollo de la cita, bueno, se centra en aspectos personales, en aspectos personales y sociales, se centra sobre todo la cita con el tutor. Sí que es verdad que la cita con el profesor especialista pues suele empezar preguntándole pues, qué tal está, por si hay alguna dificultad del alumno, pero se centra enseguida en aspectos académicos, en los progresos académicos, utilizando, como os decía, rutinas de pensamiento, se centra en la resolución de dudas, en la programación de tareas, según las necesidades de cada estudiante. Los profesores utilizan un lenguaje basado en el pensamiento y la metacognición. Ahí es muy importante la mirada que tengamos hacia el alumno. O sea, tened en cuenta que es un encuentro personal de 1 a 1, con lo cual el profesor tiene que ir siempre con una mirada hacia que el alumno puede crecer, vaya como vaya, puede desarrollarse. Es muy importante para el alumno, ¿no? Esta mirada que detectan el profesor. Ellos enseguida se dan cuenta, ¿no? Por otro lado, el lenguaje que se utiliza también vemos que es muy importante el lenguaje positivo en las citas, animarles, motivarles, no centrarse en lo que no han hecho, identificar lo que no han hecho, pero centrarse en qué podrían hacer, preguntarles a ellos, hacerles muy partícipes de esa evolución, de lo que quieren hacer, de cómo van a ir caminando. El docente no tiene que esperar a la evaluación para conocer cómo se está desarrollando el aprendizaje, lo conoce a tiempo real, ¿no?
conlleva, como decíamos, la cita de seguimiento, ese compromiso entre docente y estudiante, y es muy importante dejar evidencias en la agenda del alumno, en las hojas Excel que tenemos cada profesor o en la plataforma de Click-Edu, de lo que ha pasado en esa cita, ¿no? Al principio no evaluábamos la cita y vimos que en algunas asignaturas se devaluaban por no evaluarla y generamos, que ahora os enseñaré, hace un par de años, un proceso de identificar qué nos gustaría evaluar en la cita para hacerle consciente al alumno de lo que es importante de una cita, ¿no? Es muy importante también en la cita el cierre de la cita, ¿no? Pues evaluar, como os decía, ese encuentro, reflexionar sobre lo acontecido, tanto el estudiante como el profesor, como el profesor, que el docente valore los progresos y las dificultades y los puntos de mejora, que salga el alumno claro con lo que tiene que hacer. Es muy importante que el alumno, después de la cita, sepa cuáles son sus objetivos, qué es lo que tiene que hacer, que si se tiene que programar, o sea, que no salga con dudas de la cita. Eso es muy importante. Utilizar esas rúbricas que os he dicho que hemos generado de autoevaluación y que exista esa comunicación, ¿no? Bueno, os he comentado ya la importancia de temporalizar las citas. Aquí me gustaría haceros algún apunte en la gestión de citas. Bueno, pues nos parece, es muy importante que el profesor tenga todas las citas que tiene establecidas en un día. Porque los alumnos, como os digo, lo consideran muy importante tener su cita de seguimiento. Si no le ha dado tiempo, por lo que sea, tenerla en su tiempo de clase, pues buscará otros momentos. En nuestro colegio puedes entrar en el aula a otro profesor, a no ser que justo tenga una clase magistral o estén haciendo una actividad cooperativa, pero puedes entrar y hacer una cita con un alumno. Son aulas muy abiertas, ¿no? En ese sentido. Es importante, pues en estas citas, no siempre llevar el mismo orden. Nos hemos dado cuenta que si empezamos siempre por el mismo niño y acabamos por el mismo, el último a lo mejor le dedicas menos tiempo, pues ir variando ese orden. Intercalamos en las citas dudas. Yo, por ejemplo, que he dado pues, dibujo técnico, matemáticas, cada día de clase, cuando tenía citas, iba intercalando las citas que tenía programadas, que a lo mejor eran entre 6 y 8 citas diarias, con dudas puntuales que surgían, porque no puedes dejar a los alumnos con dudas. Entonces, entre cita y cita, contestaba varias dudas para que pudieran continuar ellos con su proceso de aprendizaje. En las citas también, a veces, bueno, participan, el profesor a lo mejor detecta que varios alumnos están preguntando dudas sobre el mismo problema y puede llamar a todos los alumnos que están haciendo este problema, acercarlos a la mesa y es una cita más espontánea, como si dijéramos. Otros profesores utilizan otras estrategias, pues como ir avisando para ir más ágiles a los 2 siguientes y que esté el alumno pendiente de que cuando acabe la cita él acudir a la mesa del profesor. O cuando tienes claro que un alumno comprende muy bien un aprendizaje, le animas a que también lo explique a otros y entonces las citas ya no son solo del profesor hacia los alumnos, sino que se generan unas citas de alumno hacia otros alumnos. Sabéis que el aprendizaje entre los jóvenes, ellos muchas veces entienden mucho mejor que nos entienden a nosotros, con lo cual estas citas cobran mucho poder, ¿no? Mucha potencia. Y además ellos se sienten muy bien de poder explicar y además profundizan mucho en su aprendizaje. Bueno, ¿qué evaluar y cómo hacerlo? Nos hemos preguntado, pues los objetivos de la rúbrica de evaluación y autoevaluación son los siguientes: que el alumno conozca de los distintos indicadores y niveles de desempeño para poderse autoevaluar, que quede constancia en el cuaderno del alumno de la evaluación de cada cita. Nosotros imprimimos estas rúbricas y las van pegando en sus cuadernos los más pequeños o las vas guardando en sus classroom los mayores, pero para que sean conscientes de lo que se les va a evaluar en la cita y de cómo han ido evolucionando en la cita. El profesor también va evaluando la cita y tenemos incorporado desde quinto de primaria un 10% de la calificación va asignado a la cita de seguimiento, o sea, le damos mucha importancia. Ahora esta calificación de la cita de seguimiento también la están adoptando, como os digo, en otras etapas, en los otros cursos de primaria, porque como se reúnen con grupos de alumnos, pues también están pues, tratando de hacer ese seguimiento con las citas. Este es el ejemplo de la rúbrica, como veis, muy sencilla. Llegamos a 4 indicadores: la presentación del trabajo que presentó en la cita, el ritmo de trabajo, cómo ha evolucionado, la comunicación, cómo me comunico con el profesor en la cita, y los acuerdos, qué entiendo que tengo que hacer para el próximo día. Habíamos establecido al principio 4 niveles de desempeño porque veíamos que siempre es mejor tener 4, pero era muy complejo para los alumnos y al final van a salir establecimos de la 3 habitación niveles de porque desempeño. no puede ser que mamá está aquí trabajando y los niños no dejan trabajar.
Bueno, Sí, no, entonces, mamá no puede jugar en este momento. os voy a No comentar se me van a todo tirar encima y me van a dejar escuchar con tranquilidad. el, Muy enfadada. No me puedes alar la ropa. No. sí, os voy a comentar la trazabilidad de las citas en el colegio. En primaria, en cuarto, quinto y sexto, empiezan a utilizar las citas grupales en cuarto de primaria. En el último trimestre de quinto suelen introducir alguna cita individual. Y en sexto ya habitúan a los alumnos a tener citas individuales, sobre todo en las materias troncales. Yo creo que tienen en las instrumentales, perdón, en lengua y en matemáticas y en inglés es donde tienen citas de seguimiento. Y también tienen individuales y también tienen otras citas de seguimiento grupales. De primero a cuarto de secundaria intercalan citas individuales o grupales dependiendo de la asignatura y de la carga lectiva que tiene esa asignatura. En las que tienen menos horas lectivas, como os decía, se intenta que haya más citas grupales y menos individuales. Y luego en bachillerato, pues también van intercalando citas grupales, individuales, hay citas obligatorias y programadas, pero hay otras citas, como os decía antes, que van surgiendo por necesidades de los alumnos. Esas citas hay unas que están programadas, como os digo, y es ese compromiso, pero luego pueden surgir otro tipo de citas que surgen por las dudas de los alumnos, distintos planteamientos. Os planteo aquí un ejemplo de cita de la asignatura de inglés con las partes de la guía. Una guía tiene 5 partes: activa, investiga, desarrolla y reflexiona, relaciona y evalúa. Entonces, los profesores del departamento de inglés, que tienen 2 guías por trimestre, cada guía de aprendizaje tiene una duración como de 6 semanas, han llegado a esta conclusión, que para ellos lo mejor es tener. Ellos tienen en el aula a niños de distintos niveles de inglés, ¿vale? En inglés no trabajamos con los alumnos separándoles en aulas por niveles. En el mismo aula conviven niños con distinto nivel de inglés y entonces ellos realizan citas grupales con los que tienen niveles similares de inglés. Entonces, tienen cita grupal en la parte de activa e investiga, intercalan una cita individual en la parte de desarrollo y reflexiona, vuelven a introducir otra cita grupal y luego, como veis a continuación, incorporan otra cita grupal, acabando con una cita individual para la devolución de la evaluación, ¿no? Ya ese tema que es más personal de cada uno lo suelen realizar en una cita individual. Bueno, ya no sé si se me ha quedado esto. César, ¿me da tiempo a contaros un poco cómo estamos afrontando? ¿Ya crees que es mucho y es mejor pasar a dudas y podemos dejar esto para otra ocasión, si consideras? Ay, no te oigo, César, el micro. Digo, 5 minutos más, con 5 minutos puedes decirnos... Sí, como tenéis, sí, os enseño alguna imagen de cómo estamos haciendo. Bueno, lo que hemos hecho nosotros ha sido, nosotros tuvimos un caso de coronavirus antes que nadie, de los primeros de España, de Madrid, fue un profesor de nuestro colegio y eso nos hizo estar muy alertas. Y entonces ya como tuvimos este caso, estuvimos muy alertas en cuanto a la higiene con los niños y a tomarles la temperatura y a trabajar todos un poco distanciados y en cuanto a ir pensando que teníamos que dar una respuesta a un problema que se nos iba a plantear en días o en semanas. Con lo cual, vimos que era necesario mantener nuestro marco, el marco de nuestros criterios y principios, pero lo teníamos que adaptar al nuevo contexto de aprendizaje. Juntos íbamos a seguir aprendiendo, pero íbamos a tener un nuevo contexto que lo llamamos el programa Tu Cole en Casa. En este programa, en esta infografía que hemos realizado, pues destacamos los 6 puntos a los que prestamos más atención. En cuanto al primer criterio, que os acordáis que era el perfil de aprendizaje, nos hemos centrado en esa personalización, en ese tener en cuenta que cada alumno tiene un perfil de aprendizaje distinto. O sea, en que todo lo que planteamos en este programa no pierda de vista que cada alumno aprende de forma distinta. Las relaciones significativas, que son fundamentales, han sido para nosotros desde el principio un punto de mira que no hemos perdido, ¿no? En ningún momento y en ninguna etapa, porque sabemos que aunque estemos cada uno en nuestra casa, tenemos que estar conectados y tenemos que cuidar mucho estas relaciones significativas. La planificación iría vinculada con ese fortalecimiento docente por parte de los alumnos. El alumno sigue desarrollando, con ese aprendizaje centrado en el alumno, sigue desarrollando ese itinerario personal de aprendizaje a través de distintas herramientas que algunas se han mantenido y otras han surgido nuevas. En comunidad, bueno, pues más que nunca en esta situación consideramos que es necesario
establecer esos canales de comunicación entre familia, equipo docente, los alumni también, los alumnos, aprendiendo más. Bueno, los profesores no paran están trabajando muchísimo, o sea, desde el principio están trabajando muchísimo y es curioso porque lo que transmiten es mucha ilusión para conseguir llegar a los alumnos y también están descubriendo algunas herramientas que no usaban en el colegio y que van a querer incorporar cuando volvamos a la situación de aprendizaje presencial. O sea, está sirviendo este nuevo programa para dar respuesta a nuestros alumnos hoy, en la situación de hoy, y para introducir nuevas herramientas de aprendizaje. Y la tecnología, bueno, nosotros ya teníamos, nuestros alumnos desde quinto de primaria trabajaban con un dispositivo en clase, tenemos todo pizarras digitales, o sea, la tecnología ya estaba muy metida en nuestro, como os he contado antes, en nuestro colegio, pero esto nos está llevando a aprender nuevas herramientas. O sea, los profesores, bueno, se graban vídeos continuamente, pues descubren nuevas herramientas. Os quería focalizar, aunque luego os enseñe 2 o 3 herramientas, os quería como contar un poco los retos que nos hemos planteado en este programa, que sería, por un lado, fue la adaptación al nuevo contexto de aprendizaje, donde prevalecieran esos criterios y principios. Un segundo momento fue cómo mantener el contacto, cómo realizar el seguimiento, cómo organizar a las personas, a los programas y las herramientas de aprendizaje en esas primeras semanas antes de Semana Santa. Hubo variación de horarios, de modalidades de horario, de citas de seguimiento. Un tercer momento fue pensar cómo sistematizar esos procesos. Entran nuevos procesos de aprendizaje, nuevas herramientas y es necesario sistematizarlas sin perder la personalización. Después de Semana Santa ya nos empezamos a preocupar mucho y a tener en la cabeza mucho cómo sería la evaluación de nuestros alumnos y hemos hecho unos ajustes en los criterios y en las herramientas de evaluación, incluido nuevas herramientas. Hemos desglosado más porcentajes de evaluación para que los alumnos tengan distintas formas de responder pues, a esa evaluación. Estamos ahora en un momento en el que estamos muy ocupados, no preocupados, pero ocupados con ese nivel de motivación del alumno, que no se desanime, ¿no? En ese cuidar, como os decía antes, lo emocional. También consideramos muy importante esa visión y planificación del aprendizaje a medio plazo, hasta final de curso, creemos que vamos a estar así, y ya el reto que os voy a lanzar al final y que tenemos en la cabeza es la convivencia a la que nos vamos a ver llamados todos de la enseñanza presencial y la no presencial. Esto es una realidad en la que vamos a convivir en los próximos tiempos. Simplemente no me voy a meter a desarrollar las acciones, lo tenéis en la presentación que os ha colgado César. Simplemente os voy a enseñar alguna herramienta que os puede resultar de interés. Por ejemplo, pues en quinto de primaria, pues una lista de cotejo, registro de evaluación. Antes cada profesor tenía, es que se me pone esto abajo y no me permite, perdonad. Bueno, antes cada profesor tenía identificado sus hojas de cálculo donde iba poniendo las calificaciones. Hemos generado ahora al principio unas listas de cotejo para revisar asistencia y ahora las hojas de evaluación, que se han simplificado mucho los elementos de evaluación, como veis tienen en cuenta citas, trabajos y pruebas, pero damos mucho valor a los trabajos y a las citas. Es una hoja de seguimiento por clase, de tal forma que hemos facilitado, hemos sistematizado el proceso, ¿no? Para ayudar a ese seguimiento. A ver, que vuelva a la presentación. Aquí. No sé si la he perdido por salir. ¿Veis la presentación? ¿No, verdad? No hemos dejado de ver la presentación en todo el rato, ¿eh? ¿No habéis dejado de verla? ¿No habéis visto? Ah, no. Vale. Bueno, entonces no os voy a compartir porque me voy a alargar mucho porque veo que es complicado. Quiero volver a la presentación, que yo no la veo ahora. ¿Vosotros la veis? Sí. Vale, pues entonces no sé cómo hacer. Espera, voy a dejar de... Es que yo no la veo. A ver, ahora. Vale, sí. Segundo, voy a ir ya a las conclusiones para que haya tiempo de preguntas. De todas formas, os quería comentar que cualquier tema que queráis me podéis escribir. Al final de la presentación está mi correo electrónico, plantearme dudas o temas que no hayan quedado claros porque esta última parte la hemos visto un poquito más rápido. Bueno, quería comentaros que en todo este proceso que estamos viviendo desde el... Bueno, nosotros desde el 1 de marzo, porque es cuando surgió el 2 de marzo la enfermedad de este profesor, que ya está bien, pues hemos visto
que este proyecto de Tu Cole en Casa se está desarrollando gracias a la implicación de toda la comunidad educativa, de los alumnos, de las familias, de los profesores, y que destacan unas competencias que algunas ya las habíamos desarrollado y otras las estamos desarrollando más en toda esta forma de trabajo, ¿no? Competencias como la capacidad de adaptación al cambio, está siendo impresionante la capacidad de adaptación que están teniendo los profesores y los alumnos. La autonomía que habíamos ido trabajando está siendo ahora muy importante, tanto para profesores como para alumnos, porque tenemos que diseñar herramientas y decidir muy rápido, con lo cual esa capacidad de resolución de problemas de autonomía está siendo muy importante. La creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación. Nos estamos comunicando más que nunca. Hay muchas reuniones entre equipos de ámbito, de equipos de curso, de innovación. Nos reunimos con cada responsable de innovación y cada coordinador de cada curso. Estamos necesitando comunicarnos más que nunca, ¿no? En todo este proceso. Bueno, os quería hacer algunas consideraciones como qué es lo importante que hemos visto en todo este proceso de trabajo con el sistema EBI, pues el desarrollar un liderazgo facilitador, el apoyo continuo al docente, el poner al alumno en el centro, el tener las relaciones como base, son muy importantes todas las relaciones humanas, el clima de relaciones humanas que tenemos en el colegio es realmente bueno, que sea un proyecto compartido y participado, lo vamos construyendo entre todos y así va siendo día a día, y que las prácticas estén basadas en evidencias, ¿no? Y os quería lanzar una reflexión final. Para esa reflexión final, pues me ha inspirado este cuadro de Escher, que se llama Día y Noche. Es una silografía de Escher en la que vemos cómo campos de labrantío de forma cuadrada y color gris se transforman hacia arriba en siluetas de pájaros blancos y negros. Como dos formaciones que avanzan en direcciones opuestas, los pájaros negros vuelan hacia la izquierda y los blancos hacia la derecha. En el lado izquierdo los blancos pierden sus contornos y pasan a formar parte de un cielo y de un paisaje diurno. A la derecha los pájaros negros se confunden para formar un paisaje nocturno. Cada paisaje es la imagen invertida del otro. Están unidos por tierras de labor grises, de las que nacen a su vez pájaros. Para mí el aprendizaje escolar presencial y no presencial, que posiblemente convivan en la próxima temporada, se puede asemejar a los paisajes diurno y nocturno que nos plantea Escher en esta silografía. Los pájaros serían facilitadores del aprendizaje, que van surgiendo como los pájaros en uno de los dos contextos, presencial o no presencial, y se van a ir integrando en el otro contexto de aprendizaje. Existe una tensión por buscar una unidad en la que los profesores, alumnos y familias puedan desenvolverse con soltura, ¿no? Os lanzo esta última reflexión. No podemos dejar de preguntarnos qué nos deparará el mañana, qué incorporaremos, qué dejaremos en el camino, tanto a nivel personal como a nivel profesional y en el mundo del aprendizaje. Es difícil encontrar respuestas a estas preguntas, aunque posiblemente este tiempo nos ayude a conocernos mejor y a identificar aquello de lo que no queremos desprendernos, nuestra esencia.